Bienvenidos un día más a nuestro canal Debates Abiertos TV. Hoy vamos a tratar un tema que seguro que será de mucho interés para todos nuestros espectadores, porque vamos a analizar las famosas ayudas que ha aprobado la Unión Europea para los diversos países y especialmente para España. En España, pues ya sabéis que tenemos algunos datos que nos sitúan a la cabeza de Europa en, por ejemplo, las cifras de paro. Somos el país europeo con mayor número de parados. Somos también, bueno, eso depende de qué fuente saques las cifras, pero el primero, segundo, quizás tercero país del mundo en número de muertes por COVID. Tenemos también el honor de que en un estudio que ha hecho la Universidad de Cambridge sobre la gestión de la pandemia y que ha analizado 33 países desarrollados, pues España ocupa el puesto número 33, es decir, la peor gestión de la pandemia. Por si todo esto fuera poco, acaban de salir las cifras de la caída del PIB del segundo trimestre y pues también somos el país donde mayor caída del PIB ha habido. No sé si José nos puede enseñar un momentito ese gráfico que ha sido muy comentado. Es un gráfico, ahí lo veis, es un gráfico que a la izquierda tenéis el gráfico que sacó Televisión Española, que ya se ha puesto como ejemplo de manipulación periodística en todos los medios de toda Europa, porque, bueno, habían igualado las columnas de tal manera que parece que la caída es similar en Alemania, en Francia, en Italia o en España. Y luego tuvieron, después del escándalo que se ha montado, que se estudiará algún día en las escuelas de periodismo, como ejemplo de periodismo mercenario y manipulador, pues se vieron obligados a corregirlo y a decir que había sido un error, que ya es el no sé cuántos han cometido en estos. Y entonces a la derecha podéis ver ese gráfico que pues muestra claramente que España pues, ha caído al 18%, frente al 12 aproximadamente de Francia, el 11 y pico de Italia o el 9 y pico de Alemania. ¿Puedes retirar el gráfico, José? Bien, entonces para analizar este tema tenemos a tres invitados hoy. Voy a empezar a presentar al que es nuevo, porque es la primera vez que viene, y entonces por educación le introducimos primero. Se trata de Luis Sánchez, que es empresario del sector eléctrico renovable, y además es filósofo humanista. Él reside en la provincia de Alicante, está casado y es padre de 2 hijos. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido Muy bien, a Abiertos. muy bien. Gracias, Cristóbal. Placer. Encantado de tenerte aquí y después, enseguida vamos a empezar con el debate. Os presento a otros 2 invitados más habituales de nuestros debates, que es uno Daniel Buitrago, desde Murcia. ¿Cómo estás, Dani? Hola, muy buenas, Cristóbal, y bueno, a todos los amigos que estáis aquí y los que nos están viendo. Creo que el debate de hoy es muy necesario. Y por último, con nosotros también Héctor Martín Barahona, desde Dubái. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Cristóbal. Hola, compañeros, y muy buenas noches a nuestros espectadores. Estoy muy bien, esta vez aún en Dubái, pero con un escenario distinto. Y muchas gracias de nuevo por invitarme al programa. Vamos a ver si le sacamos el jugo a esto. Gracias a los 3 por atreveros a participar en este intento de hacer un periodismo ciudadano, bien que ninguno somos profesionalmente periodistas, pero nos hemos visto obligados a dar el paso, pues viendo el periodismo mercenario que hay en España. Vamos, que no hay prensa, en España no hay libertad de prensa, sino que lo que hay es una serie de periodistas que están al servicio de un poder que es del que reciben subvenciones y que si lo criticas, pues no paga. Como nosotros no necesitamos esas subvenciones porque tenemos cada uno nuestro trabajo y hacemos esto por amor a la verdad y a la libertad, pues nos atrevemos a decir lo que otros canales no dicen, salvo otros canales independientes, amigos, que muchos han tenido que dar este mismo paso ante la ausencia de periodismo. Entonces, sin más dilación, entramos directamente en el debate. Me gustaría que Héctor hiciera una exposición de un poco cuáles son esas cantidades que ha aprobado la Unión Europea y que va a destinar a España. Así que cuando quieras, Héctor, adelante.
Vale, muy bien, Cristóbal, muchas gracias. Bueno, pues hace unos poquitos días se ha publicado el documento de conclusiones del Consejo Europeo. No sé si podemos ver en pantalla el documento, al menos el frontispicio del documento. José, que está a los mandos de la nave, ahí va, gracias, ese es el documento, en el que se definen pues, unas líneas maestras de cuánto nuevo dinero se va a crear y cómo se va a asignar a los distintos países de la Unión para paliar o ayudar a paliar, y esto con todas las comillas del mundo, la crisis del coronavirus. Bueno, en principio se va a poner en marcha un mecanismo en toda la Unión que va a ser de hasta 750.000 millones de euros. Estos 750.000 millones se distribuirían hasta el año 2026. De ese límite de 750.000 millones, 360.000 millones son préstamos a los países, un dinero que los países de una u otra forma tendrán una obligación legal de devolver, y 390.000 millones, es decir, 30.000 millones más que los créditos, serán para sufragar gastos y a fondo perdido, por así decirlo. Esto es como papá que da la paga de los domingos, ¿no? La paga de los domingos de 390.000 millones de euros para que te los gastes en chucherías y que ya papá ni se preocupa de exigírtelo, ¿no? Papá lo da por perdido. Hijo, cómprate una piruleta, un chupachus o lo que te tengas que comprar. Bueno. Y además en ese documento se definen algunos de los criterios que se van a seguir para asignar ese dinero. Vamos a ver. En principio, y digo en principio, porque esto luego entraremos más en profundidad, que puede variar, pues a España le van a corresponder unos 140.000 millones de euros, que es aproximadamente un 11% de su PIB, de su Producto Interior Bruto. Mucho cuidado con esto. Y primera falacia que quiero ya decir del documento. Este dinero se va a asignar de acuerdo a criterios de caída de PIB que hayan tenido los países. Un criterio del PIB respecto a PIB per cápita respecto a 2018. El PIB de 2018. Y eso es, como se dice, el periódico de ayer. A ver a quién le importa, para asignar dinero de aquí a 2026, cuál fue el Producto Interior Bruto de cada país en el 2018. ¿Me explico? Bueno, entonces de esos 140.000 millones que le corresponden a España, 72.000, más de la mitad, van a ser transferencias a fondo perdido, y 68.000 van a ser a crédito, que habrá, en el cual va a existir una supuesta obligación legal de devolverlo de alguna forma, ¿no? Y estos créditos habrá que devolverlos hasta el año 2058. Es decir, estamos hablando de financiación a 30 años. Si bien es verdad que no se dice nada del calendario de devoluciones. Con lo cual, a lo mejor resulta que, como no hay que devolverlo hasta 2058, pues, pues el que sea presidente en 2058 ya se las apañará, porque en 2058 yo estaré criando malvas, ¿no? Y bueno, esta es la primera introducción que quería hacer de este documento de asignación de fondos de la Unión Europea. Así está el patio, por decirlo simple y llanamente. Gracias, Héctor. Me gustaría oír a Luis y luego a Dani, pues, qué tienen que comentar de esta primera exposición, de lo que van a darnos. No me ha quedado muy claro si eso lo dan todo junto o se va dando en varios
en varios plazos o cómo es la cosa? No sé si alguno de vosotros lo sabe exactamente. O sea, ¿eso nos lo conceden ya automáticamente los 140.000? Hay una liberación paulatina de fondos. Adelante, adelante. Hay una liberación paulatina de fondos. Es un programa de ayuda que está condicionado a un espacio temporal. El problema no es de qué manera se reparten. El verdadero problema es que se sigue incrementando la deuda, se sigue manteniendo el déficit, se está trayendo dinero del futuro, de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es una paradoja que no se da en las vidas cotidianas de nadie. Nadie puede hacerlo, nadie puede llamar al futuro, traer dinero del futuro sin un respaldo, ¿no? Sin una garantía, como lo está haciendo actualmente el sistema bancario. Héctor lo ha explicado antes de manera magistral y de manera extensiva. La deuda retuerce el brazo completamente a los estados. Roba su soberanía, los oprime y controla absolutamente cuáles son sus designios o sus destinos, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto yo no sé si la gente realmente lo concibe tal y como es o aún se centran demasiado en la ficción de derecha e izquierda, que básicamente responde a un pensamiento meramente polarizado, ¿no? Para tener la capacidad de enfrentar esos juegos. Si la gente sigue creyendo en la izquierda y la derecha y no apuntamos realmente a que no necesitan al ciudadano para hacer todo este tipo de cosas, no lo necesitan para nada, las hacen y punto. Cambian en un día el artículo de la Constitución para anticipar el pago de la deuda a realmente el buen funcionamiento o la dinámica de nuestra economía. No entiendo realmente si la gente se está centrando en que no la necesitan para hacer todo eso. Deberían darse cuenta, ¿no? Es obvio. Ese es el verdadero problema. Gracias, Luis. Dani, no sé si quieres añadir algo sobre este primer punto. Sí, bueno, agradecerle a Héctor la exposición que ha hecho pues tan precisa, con esos datos que nos ha dado. Y bueno, pues una vez más estamos asistiendo a la introducción de una cantidad de dinero que va a haber que devolver, en teoría, a menos que el sistema colapse y se haga uno nuevo, algo que, bueno, pues es algo improbable de momento, no se ve, pues que tendrá que pagar pues generaciones y generaciones, y lo que es peor pues es mantener a las naciones pues en un puño, metidas en un puño a través de estos poderes fácticos. Y es a donde yo, para que la audiencia entienda de qué estamos hablando hoy, porque a nosotros nos gusta analizar la naturaleza del poder, de lo que vamos a tratar hoy es de un poder fáctico que tiene mucho poder, que es el poder de crear el dinero. Y en ese sentido, pues, a mí me gustaría preguntar a lo mejor a esto, ¿quién crea este dinero exactamente? Porque yo sé que la Reserva Federal lo crea en Estados Unidos, aquí entiendo que lo creará el Banco Central Europeo, entiendo que sé quién lo crea. ¿Y qué relación hay con el Banco Internacional de Pagos entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal? No sé si sabéis alguno responderme esta pregunta. El Banco Internacional de Pagos es el banco central de los bancos centrales y es una de las entidades más opacas del mundo. No tiene jurisdicción a la que responder. Entonces ahí es donde yo creo que se puede definir como la cúspide de la pirámide del sistema monetario global. Es el banco central de los bancos centrales. Es la colusión de todos los bancos centrales. Por eso mucha gente recurre a teorías de la conspiración. Vamos a ver, conspirar, sencillamente, ya ha definido mucha gente, es inspirar de manera coordinada. Es decir, hay una colusión en intereses de los bancos centrales. Como en todos los negocios. Como en todos los negocios, hay gente que hace colusión de intereses para conseguir competir y ganarle a su adversario. Es una programación que llevamos, cultural, y las tarjetas con las que nos programan es el papel moneda, precisamente porque nos otorga un poder diferenciador del individuo, grupo, etc. Es empleado como herramienta económica.
¿Y existe alguna regulación sobre este Banco Internacional de Pagos? Pues no, es la entidad más opaca del mundo, ¿no? Hay mucha bibliografía en torno a ello y se puede recurrir fácilmente. Entonces, lo que quiero decir básicamente es que es una entidad absolutamente opaca, que no responde a ninguna jurisdicción y que es capaz de sencillamente hacer con los activos o con la riqueza o con es ocultarlo del resto del mundo, tiene la capacidad de ocultarlo. Muchas gracias, Luis, por la explicación. De todas formas, hoy no vamos a centrarnos en cómo se crea el dinero, que es un tema que ya se trató hace muy poquito en un programa magnífico que hizo Héctor, dando una lección magistral, sino que nos vamos a centrar en estas ayudas en concreto para España. ¿Qué necesidades van a cubrir? O sea, ¿a qué están dirigidas? Si traen una serie de recomendaciones o de obligaciones de que, mira, esto solo se puede gastar en esto o en aquello. En fin, ese dinero ahora lo recibe el gobierno de Sánchez y ¿qué hacen? ¿Se lo reparten entre los distintos ministerios y cada uno tiene asignada una partida? ¿O cómo es? No sé quién de vosotros nos puede contar un poco cuál es el uso que se le puede dar a estos fondos que concede la Unión Europea. Sí, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que estos fondos, estos 140.000 millones de euros entre créditos y regalos que supuestamente acabarán viniendo a España, no van a venir de una manera inmediata. Van a venir hasta 2026, pero muy poquita parte vendrá antes del 2023. Y evidentemente o cambia mucho la cosa o se utilizarán fundamentalmente para pagar pensiones y subsidios, dado el paro galopante en el que estamos entrando, ¿no? En el documento de conclusiones del Consejo de Europa que veíamos al principio, en mi otra intervención, se dice que para librar este dinero, y perdón por utilizar esta terminología, para que se pueda ingresar el dinero a los distintos países, estas cifras que todavía son preliminares, cada país tiene que presentar a la Unión Europea un plan de recuperación y resiliencia, que le llaman. Es decir, ¿qué voy a hacer para ser capaz de generar la riqueza necesaria para que yo pueda devolver estos créditos? Y si ese plan que presentas no te lo aprueba la Unión Europea, en principio no se librarán esas cantidades, no se acabarán transfiriendo al país en concreto que tenga que ser esas cantidades. ¿De acuerdo? Primera cuestión, ¿quién va a realizar este plan en España? ¿Quién va a ser el grupo de expertos que va a realizar este plan en España? ¿Tenemos a un Enrique Fuentes Quintana o ha explicado esto Sánchez? Cuando el otro día le aplaudían a la entrada de Moncloa, ¿alguien tuvo en cuenta que para recibir el dinero hay que presentar un plan? Ahí queda eso, pero el documento no acaba ahí. El documento no acaba ahí, sino que el documento de conclusiones del Consejo Europeo dice que estos planes deben incluir transición ecológica y digital para que puedan tener evaluación positiva y que también deben incluir criterios climáticos. Por lo tanto, combinar estas cosas, estos criterios con la creación de riqueza para ser capaz de devolver los créditos, a mí se me hace harto difícil. Oye, Héctor, ¿y de género no han incluido nada? ¿No hay criterios de género tampoco?
no he leído nada, o al menos ahora no me acuerdo. Pero el tema de la paridad de género, al menos, no parece ser de gran importancia en este documento. Ahora mismo, citando en las notas que yo me he sacado sintéticas para resumir el documento, no he visto nada de género. No digo que no lo haya, Lo ¿vale? preguntaba Pero sí te digo que no es uno de los criterios fundamentales por los que se mueva el documento, pero sí los climáticos y sí el tema de transición ecológica, ¿no? Menos mal. Luis, ¿qué te parece a ti que Bueno, unas ayudas que se supone que son para recuperarnos de una crisis generada por una pandemia, pues haya que cumplir climáticos, a ver si conseguimos que la temperatura baje 1/10 de grado o algo así? No sé, Luis, tú que eres empresario del sector renovable de la energía eléctrica, Sí. seguro que tienes que decir sobre esto. Yo creo profundamente en que la transición de modelo energético se debe hacer. Otra cuestión es que la gente pretenda hacer asociaciones entre modelo energético y derecha e izquierda. Esto es absurdo. No tiene nada que ver la izquierda a la derecha. Volvemos otra vez a recurrir al argumento del pensamiento polarizado. No tiene nada que ver. El pensamiento polarizado es únicamente una estratagema del poder político para generar contradicciones entre la población y atomización. Otra cosa son criterios científicos, meramente científicos o físicos, incluso, de que es lo que estamos hablando en materia energética. Pero no tiene nada que ver con cuestiones políticas. Sí, se está politizando en el sentido de que haya asociación entre izquierda y derecha, reitero. Pero son criterios meramente científicos que deben de condicionar ese tipo de transición. Evidentemente tenemos un problema con el sistema energético. Es evidente. Estoy 15 años en él y sé que hay un problema. El principal problema es el poder político, principalmente porque es un oligopolio. Es un oligopolio y, vamos a ver, lo controla, ¿no? Controla una necesidad básica como es el consumo, la generación, el transporte, la distribución y el consumo de la electricidad. Pero asociar transiciones o programas de transición energética a la izquierda o a la derecha, esto viene dándose desde prácticamente el año 2000. El cambio, la transformación de los modelos energéticos en nuestro mundo, en nuestras sociedades modernas. Entonces, asociarlo a las ideologías, volveremos a entrar, y me resisto a hacerlo, a asociar criterios meramente científicos y de pura razón y lógica, sentido común y pervivencia de la especie. Me niego a compararlos con polarización ideológica. No tiene sentido. No hay nada que decir en torno a la izquierda ni a la derecha. Lo van a hacer igual. Hay una transición, pero no tiene que ver con el calentamiento. El calentamiento es algo meramente subjetivo. Es el uso de los recursos naturales y la cantidad de energía por individuo, per cápita, que cada uno necesita cada día de su vida, de manera individual. Si eso lo aislamos de cualquier ideología, sabremos que evidentemente el camino nos ha traído hasta aquí, pero a medio y largo plazo es absolutamente insostenible. Y eso no tiene ideología. Vale, y otra cosa me gustaría preguntaros a los tres, bueno, para que responda quien quiera, que es, ¿vosotros consideráis que con estos 140.000 millones, pues las necesidades que esta crisis ha creado van a quedar suficientemente cubiertas o qué necesidades van a quedar sin cubrir, al margen de luego cómo lo aplique un gobierno que no se caracteriza por transparencia? Ya veremos si ese comité de expertos pues es como el famoso comité de expertos sanitarios que primero era secreto, luego resulta que no existía o que es invisible. No sé si aquí se va a crear. Ayer creo que leí o oí al presidente Sánchez decir que se iban a crear 2 equipos para gestionar estos fondos. No sé si iba a ser un equipo secreto y el otro invisible. Pero se lo van a gastar en lo que quieran, Cristóbal. Van a hacer con ellos lo que quieran. Yeah. Porque no hay control. Sí. No hay control, igual que lo han pedido en nombre de nosotros, se lo van a gastar en nombre de ellos. Y seguirán dándole a la pelota hasta que, como sabemos a lo largo de toda la historia, se adquiera suficiente conciencia y masa crítica para montar un movimiento potente y echarlos. Es lo que hay que hacer, echarlos. Echarlos. Así de fácil.
Sí, a ver, yo para responder lo que estabais hablando antes acerca de los criterios, pues, porque ahí no he comentado yo, acerca de los criterios por los cuales se han dado estas cantidades de dinero. Yo desde mi punto de vista responde a los criterios de una agenda globalista, una agenda global. De hecho, estamos viendo recientemente cómo en Bielorrusia que le han puesto como condición el Fondo Monetario Internacional para darle un crédito que confine a su población, cuando allí no están teniendo problemas de coronavirus ni de nada. La agenda global actualmente pretende destruir las economías nacionales por algún motivo, no lo sabemos, no lo sé muy bien, eso no lo puedo decir, pero apunta a todo eso. Si en el momento en el que el Fondo Monetario Internacional está diciendo que tienes que confinar a tu población, es decir, destruir tu economía para que te demos un crédito, pues nosotros como nos han confinado ya, pues responde a otros criterios que corresponden a esa agenda global, pues todo cambio climático, ese tipo de cosas. Entonces, y luego, ¿en qué se lo vayan a gastar? Pues se lo van a gastar, como dice muy bien Luis, en lo que quieran. En lo que quieran y en lo que les deje y les permita esa agenda global. Entonces, mientras vayan en la línea de la agenda global, pues se les va a permitir que se lo gasten en lo que quieran. No va a haber ningún freno más que marcado por la agenda global, por estos poderes fácticos, por este poder fáctico que está ya por encima del poder político. Por eso quería, no sé si queréis, os digo un poco lo que es un poder fáctico o lo comentamos, porque creo que puede ser... Es un poder de hecho. Sí, es un... A mí la definición de la Wikipedia me vale. Dice poder, sí, porque está bien, está bastante bien. Es un poder de hecho, de facto, de hecho. Dice, el poder fáctico se refiere al sector de la sociedad al margen de las instituciones políticas que ejercen sobre aquella una gran influencia basada en su capacidad de presión. Por ejemplo, pues la banca, los tradicionales son la banca, la iglesia, los medios de comunicación. O sea, se ejerce al margen de las causas formales de una organización. Y está basado en los hechos o limitado a ellos. ¿No? Entonces, bueno, ejerce el poder de facto, aunque no lo hagan legalmente. No tiene la legitimidad que tiene un Estado, pero estando al margen del Estado pueden influir. Entonces, ¿qué ocurre? Que en unos estados tan débiles, con tantos agujeros para que se cuelen poderes fácticos por todos los lados, pues al final son los poderes fácticos los que manejan como marionetas a todas las instituciones del Estado, a todos los políticos y todo eso. Entonces, no son teorías de la conspiración ni nada de eso, es que funciona así. Es colusión de intereses, básicamente. Gracias. Creo que Héctor quería añadir algo sobre esto que estabais comentando. Adelante, Héctor. Sí, bueno, para terminar de contestar a la pregunta de Cristóbal, que era si estas asignaciones a España de 140.000 millones de euros de aquí a 2026 iban a ser suficientes para cubrir nuestras necesidades o no. La respuesta es claramente que no. Precisamente esta semana hemos estado hablando de una caída del Producto Interior Bruto del 18,5% en el segundo trimestre del año, a la cual viene después de una caída del 5 y pico en el primer trimestre. Al final estamos hablando de que globalmente en todo el año 2020 vamos a caer alrededor del 20% del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es consumo más gasto más inversión. Pero estos 140.000 millones de euros apenas suponen el 11% del Producto Interior Bruto. Entonces, estos fondos de los que estamos hablando apenas cumplen la mitad del gasto que va a haber que hacer, de la inversión que habría y de la inversión que habría que hacer o para pagar subsidios que pudieran ir a renta del pueblo, que pudieran transformarse en consumo. Entonces estamos hablando a número gordo que estos dineros de la Unión Europea vienen a cubrir aproximadamente la mitad de las necesidades del país creadas por la pandemia.
Pues sí, Héctor, pero además estamos hablando de que hay una caída del PIB del 18,5%, pero bueno, esa es la caída del segundo trimestre, que creo hay que acumular con el primer trimestre y me parece que estaríamos hablando de un 22 o 22 y pico por ciento, y luego supongo que habrá que añadir la que suponga este tercer trimestre, que sabiendo que es el trimestre más turístico, ¿no?, del año para España, y sabiendo que el turismo es aproximadamente un 15% del PIB, y ya os digo, están vacíos los hoteles. Yo llamé el otro día a un camping para mi hijo y me dijeron que no tenía que reservar ni nada, que se podía ir directamente porque tenían sitio de sobra, y me comentaba el propio del hotel, bueno, es que como han decidido arruinarnos, pues ya no hace falta ni reservar. Entonces, no sé si estos datos que doy son correctos o cómo nos vamos a ver ya después del tercer trimestre. Sí, bueno, vamos a ver. La situación de la caída de la economía del Producto Interior Bruto es muy grande, es muy grave, muy preocupante. ¿Vale? Bueno, hemos caído un 5 y pico en el primer trimestre y un 18,5 en el segundo trimestre. Vale, pero lo esperado es que la caída total a lo largo de todo el año oscile alrededor del 20%. ¿De acuerdo? Entonces, voy a intentar explicar un poquito cómo puede ser esto. Vamos a ver. A lo largo del año, no todos los sectores están produciendo con la misma intensidad, ¿vale? En el primer trimestre y en el segundo trimestre, la industria produce mucho y los servicios también. Pero luego, cuando llega el tercer trimestre en el verano, esos trabajadores paran esa actividad que crece muchísimo y a cambio crece la actividad del sector turístico, ¿vale? Lo cual, una cosa normalmente compensa a la otra. ¿Qué pasa? Hemos tenido esa caída tan grande ya. Lo que pasa es que ahora esa caída no se va a ver compensada porque el turismo tampoco va a tener una actividad normal, entendiendo por normal la de otros años. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser tener una caída, digamos, uniforme, pero lo que no se está produciendo todavía es la recuperación. Entonces, si hemos caído un 5 en el primero y un 18,5 en el segundo, bueno, estamos en las cifras alrededor del 20%, que casan bastante bien con el hecho de que no se produzca recuperación, ¿no? Ya no es esperable que sigamos cayendo. Date cuenta cómo hacer estos números. Date cuenta que si tuviésemos una caída en un trimestre pues del 25%, 25 por 4 es 100%. ¿Qué significaría eso? Que para anualizar multiplicamos por 4 y entonces significa que vamos a caer el 100%, que nos han tirado una bomba nuclear. Esos números, cuando estamos hablando de caídas tan brutales, no se pueden hacer así. Entonces, yo creo que lo que podemos decir es que hemos caído mucho en la primera mitad del año y a partir de ahora vamos a estar más o menos estables. No vamos a iniciar una recuperación, de tal manera que a final de año la caída será más o menos pues, del 19, del 20, del 21, pero por ahí estaremos. No significa que si 18 más 5 son 23, en la segunda mitad del año haya que añadir otro 23 y al final hayamos caído en 46. No se hace así, ¿de acuerdo? Entonces, alrededor del 20%, como bien ha explicado Roberto Centeno, yo creo que son cifras bastante creíbles y esperables. Gracias, Héctor, por esta aclaración que los que somos lobos en economía siempre nos cuesta un poco entender, ¿no? Cómo se sacan estas cifras macroeconómicas. Entonces, bueno, aclarado, sabemos lo que nos van a dar de ayudas. Lo que me gustaría saber es qué efectos creéis que esas ayudas van a tener en la economía real, en el día a día. O sea, qué efectos va a producir en España una vez que se reciba este dinero, de ver, bueno, cómo lo utilizarán, que no lo podemos saber exactamente y supongo que habrá total opacidad. Pero a lo mejor, Luis, ¿nos puedes prever tú qué consecuencias crees que para la economía real de los españoles van a tener estas ayudas aprobadas por la UE?
Básicamente, lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas es una destrucción del tejido productivo, de la diversidad que ha tenido la economía española. Esto es como, vamos a ver, como tener una fuga en un depósito, una piscina, y creer que esa fuga se puede compensar llenando más rápido la piscina. O sea, añadiendo caudal. Es decir, España tiene un grave problema, tiene un déficit estructural que hace que esta deuda solo le permita ganar tiempo. Si continúa con su balance, con su esquema de gasto, con su presupuesto, lo único que va a hacer es comprar tiempo. Tiene un déficit estructural, quiere decir, como cualquier familia entenderá, un déficit quiere decir gano 1.000 euros al mes, para decirlo coloquialmente, y me estoy gastando 1.100 todos los meses. Eso de manera acumulada incurre en que tu deuda cada vez aumente más. Por eso en estas situaciones, cuando vienen fondos de ayuda, lo primero que se va a hacer sencillamente es ganar tiempo, mantener el esquema de gasto que tiene actualmente la administración, etcétera, sin cambiarlo, como ya está sobradamente dicho por todas las personas que pensamos en este sentido, ¿no? Con una mirada muy crítica hacia el gobierno. Sabemos que es para ganar tiempo, ¿no? Que la estructura elefantiásica de la que goza el Estado, sobre todo, y es algo que hizo muy bien Pablo Iglesias, ¿no? Que hizo un diagnóstico maravilloso, la casta lo definía, ¿no? Es esa persona que es imposible justificar su conducta moral en base al dinero, ¿no? y a la riqueza que tienen, con diferencia del resto de los mortales, ¿no? Por decirlo así. Tiene una cantidad de privilegios y tiene una cantidad que es imposible que el común de las personas viviera así. Entonces, esa diferenciación ya es grotesca. Porque hay que considerar esencialmente a la clase política como si fuera un federatario, ¿no? Quieres a la clase política para que hagan lo que tú quieres a cambio de pagarles. No quieres que encima que les pagas te roben, ¿no? O sea, entonces lo que van a hacer es comprar tiempo. Si no se hacen cambios importantes en la estructura del Estado, ¿no? No se han mencionado autonomías, básicamente toda aquella rendición casi a lo estrictamente necesario de gasto, como hace cualquier empresa, cada familia, cada persona. Cada organismo de la naturaleza está programado para realizar la mayor cantidad de funciones con la menor cantidad de energía. Es una programación de todos los seres vivos. Entonces, esto van en contra. Esto va en contra natura, como el capitalismo moderno en sí, ¿no? El capitalismo no es el problema, es el uso del capitalismo, que va contra natura. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues que van a tapar las vías más urgentes para su funcionamiento, ¿no? Partidocrático, oligárquico. O sea, harán lo necesario para que eso continúe funcionando hasta que venga una revolución, que es lo que tiene al final. No quiero decir violenta, jamás podéis salir así. La historia nos dice que no. Pero una revolución de la conciencia de todas las personas, sencillamente, y que no les permitamos seguir haciendo esto, que es traer dinero del futuro para seguir manteniendo una estructura insostenible a todas luces. Eso es lo que creo que va a hacer. Está claro. Dani, ¿quieres añadir algo a lo que...? Sí, bueno, yo creo que vamos a un empobrecimiento progresivo, claramente, a una desaparición de la clase media y vamos a un panorama pues bastante desolador, lamentablemente. Yo creo que ya incluso hay mucha gente que está pensando ya más en las ayudas que va a recibir y cómo van a ser esas ayudas que en buscarse recursos para ganarse un salario. O sea, va a aumentar mucho pues toda esa red clientelar, lo cual es pues bastante peligroso. Muy peligroso entrar en ese círculo. Se lo van a gastar en su circo. Se lo van a gastar en su circo. Yo como empresario he dado mi carrera ha sido saltando de distintos sectores, el sector químico, el sector de la manufactura, ahora el sector eléctrico, y he ido observando aquello que tú mencionas, Daniel, es un empobrecimiento progresivo. Quiere decir que la gente tiene que trabajar mucho más para conseguir la misma cantidad de dinero que hacía
una buena cantidad de años. Lo he ido viendo. Yo estaba en todos los escalafones, desde que uno se ha incorporado a un grupo de trabajo, mis padres también ya eran empresarios, y veías cómo florecían, ¿no? Las empresas, como la economía se encontraba en una situación de vigor, ¿no? Entonces, luego comienza el fenómeno de la globalización y ahí es donde cohesiona con la entrada de España en la Unión Europea y eso elimina toda proyección de planes que debería tener un Estado, ¿no? Cuando se enfrenta pues, a una situación global donde tiene que tomar medidas para que su economía se mantenga como está. Esas medidas jamás fueron tomadas. Los sectores se fueron destruyendo y por eso de ahí viene a que yo me haya ido rotando entre sectores de la economía, porque van viendo como unos son destruidos y no sé, en ningún caso se hace nada para protegerlos, ¿no? Eso lo contrapones con seguir manteniendo un sistema en base de deuda, que es traer dinero del futuro, y evidentemente pues no sé cuánto tiempo se pueda sostener esto, pero cada vez va a ser a haber más presión. Vale, Héctor, por favor, tu análisis sobre esta cuestión. Sí, vamos a ver. Realmente lo que se está llevando a cabo son procesos socialistas o pseudosocialistas, ¿no? Y ya el gran economista Mises en los años 20 presentó su teorema de la imposibilidad del socialismo. Es imposible asignar recursos de forma eficiente por medio de una planificación central, ¿no? Porque en el mercado constantemente se está generando tal cantidad de información que es imposible recabar toda esa información y procesarla, ¿no? Y ese tal vez sea una de las causas raíces de lo que estamos viendo. Yo empecé a estudiar economía en cuarto curso de la ingeniería con los libros del premio Nobel Joseph Stiglitz, que tenía 2 libros editados por Ariel. Uno se llamaba Microeconomía, que fue el primero que estudié, y el segundo se llamaba Macroeconomía. Y en el de micro criticaba muchísimo a la Unión Soviética. Decía que los trabajadores soviéticos decían, nosotros fingimos trabajar y ellos fingen pagarnos. Pues estamos llegando a eso que decía Stiglitz en su libro de la Unión Soviética. Yo quiero lanzar una puya aquí ahora ya contra, no una puya, pero sí una pega de lo que es la democracia y de los actuales regímenes europeos también, que no son democracias. Vamos a ver, en los regímenes europeos como el español, el pueblo lo único que puede hacer es repartir cuotas de poder entre los diversos partidos, ¿de acuerdo? Independientemente de que luego se cuenten los votos o no, que esa es otra cuestión, pero teóricamente funciona así. Esto implica que el líder del partido político solo se preocupa por los próximos 3, 4, 5, 6, 8 años como mucho. Nunca mira más allá. Esto es lo que en cierto modo está también detrás de estas líneas de crédito de las que estamos hablando hoy, que se tienen que devolver hasta el año 2058, cuando uno ya esté muerto. Esto es también lo que hace que ningún político se atreva a tratar el tema de las pensiones. Todos van dejándolo para el siguiente. Entonces, sí es cierto, independientemente de que la democracia sea el mejor sistema político posible e independientemente de que los regímenes europeos actuales, excepto el francés, no sean democracias, sí es cierto que se están desarrollando a nivel europeo una tendencia populista cortoplacista. Y si es precisamente ese populismo y ese cortoplacismo lo que está impidiendo que se resuelvan los problemas, es muy posible que se estén fraguando cambios de regímenes políticos en la vieja Europa. Sí, precisamente sobre eso os quería preguntar, porque a lo mejor da la impresión
oyendo que a lo mejor incluso recibir estas ayudas pues no es una gran ayuda, sino que puede causar igual más problemas en la medida en que hace o le da oxígeno o supervivencia pues a un régimen político que ya está realmente agotado, es un modelo que no funciona, que no se puede seguir endeudando, que quizás va a generar pues más pobreza, desaparición de las clases medias, clases subvencionadas, ¿no? Como fueron aquello de Andalucía y los ERES, o sea, gente que viva de una paguita, de una ayuda y que pues pierda toda motivación, ¿no? Para buscar otras vías para generar riqueza. Y en fin, lo que parece es que le da un balón de oxígeno a que esto se pueda perpetuar un poco, no sé por cuánto tiempo, no sé si eso servirá para unos meses, para unos años, pero parece que es pues como para mantener con respiración artificial a un moribundo, ¿no? No sé cómo lo veis, no sé si no sería hora de intentar un cambio de sistemas políticos y por qué vías lo veis posible ahora que Héctor ha comentado que prevé que en Europa haya cambios de regímenes políticos. No sé quién de vosotros quiere empezar, cualquiera de los tres, pues adelante y comentad lo que penséis a este respecto. Estamos aquí para eso, Cristóbal, estamos aquí para decirle a la gente que necesita controlar a aquellos que sus decisiones condicionan toda su vida, desde que se levantan hasta que se acuestan. Yo entiendo que a veces queramos delegar, ¿no?, un tipo de decisiones en otros, pero lo tienen que hacer con control. He nombrado antes el asunto de un federatario público, como por ejemplo un notario. Tú vas a que dé fe de un acto público, previo pago, evidentemente, y bajo un sistema jurídico. Está claro que eres tú el que tiene que recibir un servicio de ese federatario público y político. Lo mismo, es una cuestión que no existe. Las representaciones, como ha mencionado Héctor, la integración de las masas en el Estado, que es lo que ha mencionado Héctor, eso ofrece una representación indirecta y ficticia en cualquier caso. Entonces, la teoría pura de la República, el sistema que yo he aprendido en Antonio García Trevijano, ¿no? Por eso básicamente estoy aquí, porque nos cautivaron sus enseñanzas a todos nosotros. Me di cuenta que teóricamente y formalmente era el sistema más justo, más representativo, o que representaba, perdona la redundancia, representaba aquella máxima que es que a quien todo le afecte tiene que tener la capacidad de decidir, ¿no? No lo voy a decir en latín, porque es un latinajo, pero básicamente a las personas que le afectan la decisión tienen que tener la capacidad de decidir. Y esto es lo que tenemos que buscar todos, tenemos que buscar tener el control de nuestros políticos, a través, evidentemente, de pues la creación de un sistema político basado en la teoría de Antonio García Trevijano, con sus matices, ¿no?, y con lo que otros expertos, juristas, constitucionales, etcétera, han venido diciendo. Sencillamente, los que nos escuchen conocerán a la mayoría que van preconizando este sistema, ¿no?, que es el del diputado de distrito, la libertad política colectiva, libertad, ¿verdad? O sea, todos estos valores, ¿no?, en los que se basa la teoría de Antonio García Trevijano. Esto es por lo que yo creo que estamos aquí, ¿no?, difundir este pensamiento, hacer que llegue a la máxima cantidad de personas, que cojamos conciencia, nos organicemos y los echemos a la calle y pongamos a trabajar a quien realmente responda a esos valores que son libertad, verdad y lealtad. Gracias, Luis. Creo que Héctor quería decir algo, justo ahora me estaba pidiendo la palabra. Adelante, Héctor. Sí, tiene mucha razón Luis Sánchez en lo que ha dicho. Solamente si me permitís un apunte para ser rigurosos, ¿vale? Lo que comentaba Luis de lo que a todos atañe, todos deben decidir, que es el latinajo es, ay Dios mío, omnis tangit omnibus probatori debet, sí. Vale, eso es un principio que pertenece al derecho privado,
¿vale? Y siendo rigurosos, tenemos que ser cautos en su aplicación al derecho político, derecho constitucional. Solamente ese era el pequeño apunte que quería introducir. Sí, a lo largo de la historia luego se aplicó a la teoría constitucional ese principio. Vale, Dani, ¿qué tienes que decir a este respecto de los próximos pasos políticos que se deberían dar? Bueno, pues comentar lo que tú dijiste antes, efectivamente es como darle más droga a un drogadicto, que es un poco el símil de la piscina, entonces, o darle más alcohol a un alcohólico, en lugar de ponerle un tratamiento y cortarle lo que le está ocasionando, ¿no? Eso a nivel económico, que es lo que nos está ocurriendo. A nivel político, pues actualmente los estados no podemos defendernos, no tenemos herramientas, los estados modernos no tienen herramientas para defenderse contra ningún poder fáctico. Y los poderes fácticos tienen una influencia bestial, brutal, sobre la clase política, sobre las leyes, sobre lo que se legisla, sobre todo, tanto los poderes fácticos económicos como mediáticos, que casualmente acaban estando coincidiendo unos con otros. O sea, hay líneas ahí que... Entonces, claro, ¿cómo comenzar con todo esto? Si la situación, ahora mismo, aparte de la crisis económica que hay, está la crisis territorial también, que eso, ambas, con esta situación, el pueblo español está perdiendo su dignidad. O sea, lo que está perdiendo es la dignidad, la autoestima, todo eso. Entonces, desde mi punto de vista, solución urgente, sistema presidencialista y unas elecciones a elegir presidente de gobierno de forma directa y a doble vuelta. Esa es la primera solución que yo daría. Antes ni proceso constituyente ni nada. No, eso, primero, antes que nada. Porque eso, como ya he dicho en otras ocasiones, haría que el presidente tenga toda la responsabilidad y, si no vale, moción de censura y otras elecciones. Pero tiene que estar al servicio claramente del pueblo español. Yo traería a colación aquí el término de la hegemonía cultural. Sí, bueno, obviamente hay que conquistar una hegemonía, pero ¿qué hegemonía cultural es más fácil de conquistar y que se pueda entender? Pues la primera hegemonía cultural que se debe de extender es la desconfianza ante el poder. Es algo que el pueblo español, por su naturaleza y por su historia, ha sido siempre muy buen vasallo. Tan buen vasallo que incluso siendo traicionado por sus monarcas y después de haber echado al invasor francés, le vuelve a dar la corona a quien le traicionó. O sea, ha sido siempre muy buen vasallo y muy confiado con el poder. Siempre ha sido confiado con el poder porque la tradición católica le dice que el poder viene de Dios, que quien está en el poder es porque Dios quiere que esté ahí, en el poder, ¿no? Los reyes y todo eso. Eso no podemos ir casi a la antigua Grecia, en la que se creaban mitos únicamente con el fin de... Claro, entonces, eso está en el subconsciente, eso está todavía en el subconsciente colectivo del pueblo español, de que somos siervos voluntarios y de que confiamos en el poder y confiamos en que el poder es bueno con nosotros y no va a abusar nunca de nosotros, no abusa de nosotros. Entonces, yo el otro día... En eso nos ganan los anglosajones, o sea, en eso nos superan. Eso es una ventaja que tienen los anglosajones, que por su naturaleza son desconfiados del poder, siempre. Y eso el poder lo sabe. Aunque allí el poder sea pues de la misma naturaleza o de una naturaleza similar, como es el poder siempre, que quieren más poder e imponerse. Pero allí el poder sabe que sus ciudadanos desconfían de él y se tiene que andar con muchísimo más cuidado a la hora de hacer las cosas, porque ya a alguno en el pasado le cortaron la cabeza. Entonces, y lo mismo pues ocurre un poco en Francia también, a pesar de que sea de tradición católica. Entonces, bueno, aquí pues el apesebramiento es brutal. Y es eso por donde hay que empezar.
Desconfianza del poder. Hay que desconfiar de todo lo que venga del poder. ¿Que nos piden que vayamos a votar? Bueno, cuidado. Pues no, lo contrario. O sea, hacer lo contrario que nos digan. Básicamente. O en la medida que podamos, de forma legal, pues sí. Que no haga legal, pues que no le pille. Pero vamos. Okay, pero hay una cosa que ha comentado antes Héctor que me gustaría que aclarase un poco más, porque ha hablado de que van a venir cambios de regímenes políticos en Europa y no sé exactamente a qué se estaba refiriendo o si es que yo lo he entendido mal. Aquí en España también sabemos que hay propuesta por parte de Vox una moción de censura, que no sabemos si es simplemente una acción de propaganda o si va a servir de algo o va a servir de algo la convocatoria de elecciones, que creo que tú, Dani, también te has referido a ella. Convocar elecciones y que gobierne otro partido, pues no sé si serviría para solucionar el problema de raíz. Yo creo que más bien no, y supongo que estaréis de acuerdo. Pero si Héctor me contesta a la primera pregunta y si quiere también a la segunda, y luego ya comentáis cada uno, los demás, pues lo que opináis de esto. Sí, bueno, y ya casi, pues de la que casi podría ser mi última intervención, que prácticamente tenía prevista en el día de hoy, respecto a los cambios de regímenes políticos en Europa. Vamos a ver, a nivel global, como ya hemos hablado en otros programas, estamos viendo la lucha entre el globalismo contra los estados-nación. Del lado globalista, pues estarían Naciones Unidas, estaría la Unión Europea y del lado defendiendo los Estados-nación, pues está claramente Trump. Y ahí en las elecciones de noviembre es cuando ahí se va a librar un Stalingrado, una batalla de Stalingrado entre el globalismo y los Estados-nación, y ya veremos qué es lo que sale de ahí. Si la balanza cae del lado de Trump, yo creo que habrá esperanza en que el modelo de Estado-nación pueda conservarse y, por tanto, se pueda luchar por la revolución democrática dentro de cada uno de esos estados, independientemente de que haya organizaciones internacionales cuya función debe ser la coordinación, es decir, un mercado común europeo, no una Unión Europea. Si Trump no es reelegido, entonces el abismo de la posmodernidad y el nihilismo se cierne no ya solo sobre América o no tanto sobre América, sino sobre Europa. Mucho me temo. Creo que esta es la respuesta que te puedo dar a la petición que me hacías de concretar un poco más el cambio de los regímenes políticos. Centrándonos ya en España, bueno, pues tenemos una moción de censura que va a presentar Vox en septiembre, a la vuelta del verano, a la que yo creo que tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. Vox lo sabe. Esto es una técnica que ya utilizó el Partido Socialista en su día contra Adolfo Suárez. Le organizó 2 mociones de censura, sabiendo que las iba a perder, pero sí sirven como estrategia electoral, dado que el principal caladero de votos de Vox es el Partido Popular, ¿no? Esta moción de censura obliga al Partido Popular a retratarse. O vota por presidente a Abascal, que también perderían, porque Vox más Partido Popular nos suma los 175, o tiene que votar bien absteniéndose o bien votando en contra de la moción de censura directamente por mantener a Pedro Sánchez con toda la patulea de comunistas radicales, terroristas, soportadores de terroristas, apoyos de terroristas, criminales sediciosos,
todo eso. Entonces, sí tiene ahí una parte de estrategia electoral muy importante, la moción de censura presentada por Vox, ¿verdad? Luego, además, no sé si ya por debajo de la mesa la situación en la que nos va a introducir la pandemia haga que por parte de la Unión Europea pueda exigirse algún cambio constitucional más que aquel que se hizo a traición en la segunda legislatura de Zapatero con aquel acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y un Congreso elegido únicamente, entre comillas, con atribuciones legislativas, pueda atribuirse así de repente unas atribuciones constituyentes, mal llamadas constituyentes, bien llamadas constitucionarias. A lo mejor podríamos ver algo de eso también dentro de esta legislatura. No sé si te he contestado, pero hasta aquí es hasta donde yo llego, Cristóbal. Pues sí, me has contestado muy bien y ya me gustaría oír las conclusiones finales, primero de Dani y Luis, que es hoy por primera vez ha participado, pues le vamos a dar el honor de que cierre él el programa. Entonces, Dani, tus conclusiones sobre todo esto de las ayudas. Adelante. Sí, bueno, yo con lo que ha comentado Héctor, yo creo que es un poco optimista, Héctor, diciendo que depende de Trump todo. Yo creo que si gana Trump, pues aquí en España yo creo que va a seguir parecido. Tampoco va a cambiar mucho la cosa, porque a Trump yo creo que le trae más bien al pairo lo que ocurra por estos lares y él se va a centrar en lo suyo. Que perjudicarnos no nos va a perjudicar, pero de ahí a que se nos solucionen las cosas, pues, o bastantes cosas, pues no. Y efectivamente lo de Vox es una estrategia electoral más para desgastar al PP, como es lógico. Y yo de Vox me fío poquito también. Ya les he oído cosas también que forman parte de la agenda global, como es la vacunación masiva y obligatoria. Vacunación obligatoria, ¿vale? Que eso, claro, hecho por gente de izquierdas, pues está feo. Eso mejor hay que dejárselo a los de derechas, que son los que hacen ese tipo de cosas. Entonces, no tengo mucha fe tampoco en ellos. Y bueno, pues no creo que vaya a haber cambios a nivel político sustanciales en la buena dirección. Lamentablemente soy un poco pesimista en ese sentido. Me gustaría no serlo, pero hasta que no se cambie, pues esa hegemonía cultural de desconfiar del poder primeramente, y luego ya, pues de ahí podemos empezar a avanzar con otras cosas. Queda claro. Luis, ¿quieres hacer tu conclusión final? Adelante. Sí, claro. Mucho gusto. Mi conclusión es que con un poquito de interés, gracias a Internet hoy en día, y gracias a todos los dispositivos portátiles que tenemos, es como tener una especie de biblioteca de Alejandría y centro del conocimiento a nuestro alcance. Quiere decir que si conseguimos despertaros un poquito de interés solo para que a través de 4 o 5 búsquedas lleguéis a entender cómo está constituido el poder actual político en nuestro país y en el que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver y que es un juego de trileros en el que entre ellos se reparten todos los beneficios de ese poder. Si lo entendemos así de fácil, solo con 4 o 5 búsquedas y un poquito de interés, entenderemos perfectamente el origen del poder y que no es nuestro. Lo están utilizando contra nosotros, cuando ese poder es nuestro. Es muy fácil, 4 o 5 búsquedas, un poco de interés. Internet está plagado de esta información, hay un montón de nichos donde esta información está latente y está cobrando fuerza.
adquirir conciencia es, creo yo, el objetivo que tiene que tener toda esta reunión que tenemos, y mi conclusión es: van a pedir dinero y se lo van a gastar en nuestro nombre y se lo van a gastar en lo que quieren. Así de fácil. Yo voy al banco mañana y digo, dame un préstamo, aquí está mi amigo Daniel, paga él. Y ya está, es tan fácil como eso. Van a pedir dinero en nuestro nombre y lo van a gastar para mantener un Estado, absolutamente una maquinaria de Estado que es insostenible y que ahora va a seguir. Yo también soy pesimista en torno a eso. El poder político no responde a más que a presiones, sino le quitas tú la autoridad, él no va jamás a renunciar al poder. Es imposible. Y más cuando es otorgado por la ciudadanía, es colectivo, ellos no lo van a hacer. Entonces, esto es lo que yo al final intento inspirar a la gente. 4 o 5, con poco esfuerzo, enseguida desvelarán cuál es el origen del poder y que no responde nada a lo que nos están diciendo. Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Dani, muchas gracias, Héctor. Gracias a los tres por estar ahí, poniendo voz, poniendo inteligencia y combatiendo este juego de trileros, como lo ha definido Luis Sánchez, muy bien definido. Y nada, oyentes, ya sabéis, intentad difundir este mensaje, ayudad a combatir este nuevo totalitarismo que está surgiendo, esta oligarquía de partidos que se está convirtiendo en un totalitarismo, este cerrazón de los medios a decir ni una sola verdad y informar a los españoles de lo que verdaderamente está pasando, y que no esperéis que vaya a venir nadie a ayudarnos de fuera, ni siquiera Trump, como escribía Dani. Y desconfiad del poder, del poder, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más, ¿eh? Por eso estamos algunos aquí, pues quitando horas de nuestro tiempo libre a ayudar a difundir las ideas de la libertad política, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, y os pedimos que cada medida de vuestras fuerzas hagáis lo mismo, que difundáis y que combatáis y que os unáis todos, porque si no, la verdad, estamos perdidos. Muchas gracias y hasta el próximo programa.